Bien, hermanos queridos, buenas noches para todos. ¿Veo más silla o me parece a mí? Veo más silla, ¿no es cierto? Era importante, necesario tener un poco más de silla en el templo por la gran concurrencia que estamos teniendo, gracias a Dios. Así que, bueno, seguramente el sábado tendremos todos estos lugares ocupados y algunos más afuera seguramente para nuestro aniversario. En esta noche nos toca estudiar el capítulo 4 del libro que estamos siguiendo, El Camino al Trono de Dios. Y alguno dirá cuando vio el título de la reunión, el muro del santuario, el piso del santuario, qué tema tan árido, ¿no es cierto? ¿Qué se puede aprender de un muro, de las tablas que circundaban el santuario, del suelo del santuario? ¿Qué se puede aprender? ¿Qué significado tiene? Bueno, como hemos visto hasta aquí, en toda la cantidad de contenido que hemos visto hasta ahora, en el santuario todo es importante, nada es al azar, nada es porque sí, nada es pasajero o trivial. Vemos en Éxodo 36, 20 al 34, que allí se habla justamente del perímetro del santuario. Había 48 tablas, como la pared del santuario. Esas 48 tablas eran 20 de cada lado y 8 en el extremo occidental. O sea, 20, 20, 4 y 4, formaban como un rectángulo. Eran 40 tablones de los lados norte y sur y los otros tablones a los otros lados del santuario. Y eran todos de un mismo tamaño. Dice la Biblia que eran 10 codos de largo y 1,5 codo de ancho, no menos de 27 pulgadas por 15 pies en la medida americana, ¿no es cierto? Así que este muro exterior era 2 veces más alto que el muro mismo del atrio. ¿Sí? Estamos hablando entonces de los contornos del santuario. Pero estas no eran tablas que estaban así peladas, sino que estaban revestidas por oro. ¿Sí? Eran tablas de madera, como ya veremos enseguida, y estaban revestidas por un revestimiento de oro puro. Las tablas también estaban engarzadas entre cada lado por esquineros. Éxodo 26, versículos 22 y 23, podemos buscar allí y ver cómo se unía cada uno de los lados de este contorno. Estamos en Éxodo capítulo 26, versículos 22 y 23. Para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás también 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. Así que estaban las tablas, tenemos los esquineros y entonces de esa forma se unían. 48 tablas entonces en total dijimos recién. Y esto no puede pasarse por alto, ya que sabemos que todo lo que, vimos en el santuario tenía su significado especial. La autora hace un paralelo interesante y va iluminando algunos elementos del tabernáculo con los elementos del santuario posterior, o sea, el templo de Salomón, que da más detalles respecto de cómo era el templo. Por lo tanto, algunos detalles que no figuran en el santuario figuran en el templo y eso nos hace ver justamente cómo era ese tabernáculo del desierto que Dios hizo diseñar en un primer momento. Bueno, Salomón habla en su templo de 60 columnas del atrio del muro del santuario que representaban, según dice el texto bíblico, como 60 hombres valientes de los valientes de Israel, expertos en la guerra. Estas 60 columnas de bronce, fuerte, el bronce hemos visto que es símbolo de la fortaleza, de algo sólido, estaban unidos a la pared del tabernáculo revestida de lino blanco, y esto representaba la justicia de Cristo en un sentido, y también justamente a la escolta de soldados leales bien entrenados que formaban un muro de protección alrededor del santuario. Así que acá tenemos dos lecciones importantes. Tenemos que el santuario estaba cubierto por tablas. Las tablas en el templo posterior llegaron a ser columnas. Y esas columnas, según dijo Salomón, eran como hombres valientes, expertos en la guerra que custodiaban el santuario. Las 48 tablas de pie erguidas, estaban allí puestas, unidas por barras, por pilares, por esquineros. Eran un muro de protección. Dijimos que el muro exterior era el doble de alto que el mismo muro del tabernáculo. Y cuando se implicaba en la Biblia que algo es doble, que se repite 2 veces,
Tiene el sentido de la afirmación de algo que está muy establecido por Dios. Ustedes van a ver allí que en el caso del sueño del faraón, cuando el sueño del faraón se repite 2 veces, el faraón en tiempos de José sueña con el panadero, con el copero del rey, sueña 2 veces eso, y entonces Génesis 41:32 dice, esto es así porque es cosa establecida por Dios. Así también ese doble muro era un muro establecido por Dios y se hace referencia justamente que esa protección del santuario, ese perímetro cercado del santuario, ejemplificaba el ministerio de los 144.000 que, por así decirlo, sirven de protección en el templo de Dios, en el templo eterno de Dios. Es como una corte, ese grupo de 144.000, es como un sacerdocio especial que tiene la doble función de testificar del amor redentor de Cristo a los redimidos del reino eterno y también ser la corte que acompaña al Redentor donde quiera que vaya en ese mundo nuevo. Al igual que los levitas eran los maestros del antiguo Israel y ellos también acampaban alrededor del santuario, los levitas estaban siempre cerca, alrededor del santuario para su ministerio. Bueno, los 144.000 en su ministerio en el reino eterno tienen esa doble capacidad. Permanecen cerca del santuario, ellos son maestros del Israel redimido, pero también son el cortejo que sigue al Cordero por donde quiera que va dando testimonio a otros mundos de su gracia salvadora. Ustedes van a ver hoy, ¿sí?, que cuando hay una persona muy importante, va y camina sola por la calle, así silvestremente, va y viene, cualquier presidente o expresidente va de ahí solo, va, viene sin ningún problema. Difícil que eso pase, ¿no es cierto? Cualquier persona importante que vemos hoy es custodiada por un grupo, ¿sí?, por un grupo de guardaespaldas, por un grupo de asociados, por un grupo de seguidores, pero ninguna persona muy, muy importante hoy la vemos que vaya y venga así nomás. Siempre va con alguna compañía o con alguna protección. Bueno, aunque el reino eterno no hará falta ningún tipo de protección para Cristo, pero sí Él tendrá un cortejo especial que serán los principales maestros del Israel celestial, según dice la autora de este libro, y también su cortejo especial en el mundo nuevo. El santuario entonces estaba cercado por tablas, esas tablas estaban en el perímetro y representaban de alguna manera el ministerio de los levitas y luego de los 144.000 cuando estemos en la Jerusalén celestial y en el mundo renovado. Pero tenemos que ver las tablas de las esquinas, ¿no es cierto?, o los esquineros que estábamos viendo recién. Bueno, las tablas de las esquinas del santuario se corresponden con el basamento de ese mismo lugar y corresponden a la piedra angular del templo. Primera de Pedro 2:6 nos dice que la piedra angular es... Vamos a ver allí, vamos a ver Primera de Pedro 2:6. Fíjense ustedes que Pedro dice claramente que el cimiento del templo, la piedra angular, que realmente tenía una piedra principal del templo, pero aquí dice Pedro que la Escritura contiene, y dice, aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Es una piedra, pero es una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Es el principal basamento del templo. Y añade Efesios 2:19, que en esa piedra angular preciosa, en ese cimiento principal, bueno, todo el edificio, dice Efesios 2:19 al 22, todo el edificio bien construido va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien estáis siendo edificados para morada de Dios por medio del Espíritu. Así que la piedra, el basamento del templo, lo que le da sostén, firmeza y estabilidad, ¿quién es? Por supuesto que es Jesucristo, y gracias a ese cimiento es que el templo puede seguir creciendo, avanzando y, bueno, siendo edificado con estabilidad y con seguridad. Bueno, también nosotros tenemos un lugar que ocupar en el templo de Dios. Ya lo dice el Salmo 144, versículos 12, ¿no? Vamos a buscar. Tenemos un lugar también que ocupar, pero el lugar de cimiento principal es de Jesús.
Salmo 144, versículo 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, ¿sí? Cuando uno forma el hogar y fundamenta el hogar, quiere que los hijos estén bien arraigados, bien plantados en la vida, bien cimentados. Y el Hijo de Dios, Cristo, nuestro Señor, es el cimiento, el fundamento de la casa de Dios que permite que todos podamos crecer en su gracia y ser edificados en Él. Entonces, había un buen cimiento en el tabernáculo, ¿sí? Había basamentos, cada tabla no estaba así puesta sobre la misma tierra o arena, sino que estaba puesta en un basamento de plata, ya veremos enseguida, pero también había esquineros, ¿sí? Que tenían el propósito o la función de unir todas las tablas del tabernáculo, y así también vemos que es la obra de Cristo, la de unir a los miembros de su casa en un solo cuerpo, ¿sí? Todas esas tablas, una al lado de la otra, estaban unidas por barras y por basamentos y por esquineros. Todo eso tenía la función de que eso eran diferentes elementos, pero a la vez era uno solo, un solo cuerpo, un solo bloque, porque así es el templo unido por y para Cristo. Esas tablas eran de un material muy exótico. Uno puede decir común para el desierto, pero para nuestro uso bastante exótico. La madera principal del santuario, ya hemos visto en diferentes capítulos anteriores, que era la madera de acacia, o la madera de sitim, como se la llamaba en el hebreo. De hecho, el propio Sinaí se llama así el desierto por Sené, que es un derivado de la palabra arbusto, de acacia, o árbol de acacia. La zarza ardiente que Moisés vio arder y que ardía y no se consumía, era justamente una zarza de acacia, un árbol de acacia que estaba allí. Un árbol pequeño, espinoso, pero de madera que bien trabajada llega a ser duradera y que requiere mucho paciente trabajo para prepararla para un uso útil. Estas eran tablas, eran el material de las tablas que estamos viendo en el tema de hoy. Aparentemente, para hacer una tabla para un uso mayor o grande, había que unir varios diferentes pedazos bien pulidos y trabajados, cortadas y limadas esas espinas, y todo eso cimentado llegaba a ser una única tabla. Por eso estaban enchapadas, ¿no es cierto?, y estaban recubiertas esas tablas de acacia. La madera de sitim fue uno de los artículos mencionados como regalos que el pueblo tenía que traer al santuario. En Éxodo 35:24 vemos que todo hombre que encuentre madera de sitim para cualquier obra del servicio traía y ofrendaba esa madera, pero no traía esa madera pelada así como la encontraba, sino que la traía trabajada y pulida para que fuera una verdadera ofrenda para el santuario. ¿Sí? Tenían que sacarle, insisto, las espinas y la rugosidad para que fuera madera aceptable como ofrenda. Es muy probable que algunos israelitas también fueran esclavos en Egipto y se dedicaran a ser carpinteros en la fabricación de esas tablas para los palacios y para los templos egipcios. Y esa tabla, justamente, esa madera, era muy importante por simbolizar la eliminación de las espinas de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? El tallado, el labrado continuo que hace Dios en nuestra vida para que podamos ser aptos y útiles para el servicio en la iglesia y para su reino venidero. Era una madera, esta madera que era valiosa, pero era valiosa después de un proceso, un labrado, un pulido muy especial. Así también la obra de la santificación en nuestra vida es esa obra que Dios está haciendo en nosotros. Dios ve la calidad perdurable, el valor de cada hijo suyo, después de trabajo paciente que hace por los diferentes medios de su providencia, somos hechos aptos para su reino eterno, para su reino venidero. Y hace que estemos listos entonces para ocupar un lugar en su templo
y luego en su reino celestial. Esas tablas de las que estamos hablando, aunque no lo dice explícitamente Éxodo, probablemente también estaban talladas con figuras angélicas. Esto lo vemos de 1 Reyes 6, 18 y 29. Allí vamos a ver que en el templo de Salomón, él esculpió todas las paredes de la casa alrededor con figuras talladas de querubines, ¿sí? Recordemos que el tabernáculo, ¿sí?, y el templo de Salomón representaban la casa de Dios en el cielo. Y Dios no mora en soledad en su casa, sino que mora rodeado de criaturas, de seres angelicales, de querubines, serafines, ministros de la salvación que van y vienen desde el trono de Dios. Por lo tanto, de este dato de Primera Reyes infiere la autora que también había figuras angélicas talladas en esas tablas interiores del tabernáculo, ¿sí? Pero esas tablas estaban, como dije, recubiertas de oro. Cristo es el oro puro, así lo dice la Biblia, y nosotros, según dice 1 Corintios 3:12, somos la madera. En el tabernáculo, la madera representa la humanidad, el oro la divinidad. Y entonces vemos permanentemente que la madera está recubierta por el oro. Se unen en Cristo dos naturalezas, ¿o no? ¿Sí? La divinidad con la humanidad. Es hombre, pero también completamente y perfectamente Dios. Y así, en nuestra vida nosotros, como hijos de Dios, tenemos una naturaleza, humana, pecaminosa, pero también una naturaleza espiritual que Dios pone en nuestra vida para hacernos aptos para conocer, comprender y cumplir con su voluntad. Aunque somos hombres, Dios nos hace participantes de la naturaleza divina, pero Cristo es inherentemente y es el único ser que es completamente Dios, completamente hombre, y de esto se daba mucho testimonio en los diferentes elementos inmobiliarios del santuario que tenían unidos la madera a la vez que también el oro. Cristo entonces está allí representado en este elemento también. Cada una de las 48 tablas estaba fuertemente enchapada, dice el Conflicto de los Siglos, página 411, por ambos lados con oro puro. No era solamente oro para ornamentar, sino para enseñarnos que en el templo de Dios debe ser el mismo de ambos lados. Había oro de un lado, oro del otro. Era lo mismo de este lado que de este otro lado. Era lo mismo hacia afuera que hacia adentro. ¿Eso qué lección trae para nuestra vida? Por supuesto, habla sobre la lección de la coherencia, de la integridad. Dice el autor R.S. Owen, un autor adventista que cita a la autora de un artículo del año 1925, que esto no era simplemente para ornamentar, sino para enseñarnos que en el templo de Dios debe ser el mismo por fuera y por dentro. En nuestras vidas debe verse lo que profesamos creer. Y ese es el gran desafío de la vida cristiana y la gran prueba del testimonio, por otra parte, que tenemos también. ¿Cuánta oro se utilizó en el santuario? Éxodo 38:24 nos da el dato. Éxodo 38:24, vamos a ver allí, el dato de cuánto material precioso se usó en el santuario. 38, versículo 24, vamos a ver allí. Todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Ustedes leerán como yo estas cifras, se preguntarán cuánto es eso en pesos, en kilos. Bueno, la autora felizmente nos da el dato que el peso total del oro fue de casi 3 toneladas de oro puro. Estamos hablando de oro refinado, no oro así de bajo, de pocos quilates, ¿no es cierto? Oro puro, 3 toneladas. ¿Qué les parece? Mucho, ¿no es cierto? Exactamente. Todo eso estaba en los enchapados, en los mobiliarios. Y yo hice la cuenta hoy, me fijé cuánto está el gramo de oro en la cotización de hoy, cuánto está el gramo de oro, y multiplicando el gramo de oro por kilo y por tonelada me dio el valor actual, que si hoy tuviéramos que erigir un santuario igual, solamente en oro tendríamos que invertir $90 millones.
a la cotización de hoy, esa era la cantidad de oro que tenía el santuario, ¿sí? No hablamos de plata, no hablamos de bronce o de otros materiales preciosos, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Un santuario de 90 millones de dólares. Así que eso nos habla también de la generosidad del pueblo de hebreo, ¿no es cierto? Se ha establecido el mito que el pueblo hebreo es un pueblo tacaño, un pueblo avaro, ¿sí? Pero bueno, la Biblia dice que el pueblo hebreo era un pueblo también generoso, muy dadivoso, y aquí tenemos un testimonio de solamente en oro ellos habían regalado esos 90 millones de dólares, ¿no? Pero ¿cómo pudo ser esto así si ellos salieron, eran esclavos y no habían tenido ningún tipo de paga en Egipto? Salvo cuando Dios los hizo salir con gran riqueza y bueno, parte de esa riqueza la vemos invertida aquí en la obra del santuario, ¿sí? 90 millones de dólares al cambio o a la cotización actual. Muy bien, vimos entonces que hay mucha madera en el santuario. 1 Corintios 3:12 hemos citado recién, que nos dice que en nuestra vida los logros humanos sin Cristo, sin Dios, son madera, heno y hojarasca, pero la obra de todo ser humano, tuya, mía, de cualquier persona, va a ser probada. Vamos a ver allí 1 Corintios 3:12, tenemos que ver y saber que nuestra obra será probada y juzgada. Y como dice San Pablo en este pasaje, 1 Corintios 3:12, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, porque por fuego será probada. Bueno, en nuestra vida podemos hacer cosas humanamente, por la fuerza humana, por el talento humano, por la capacidad humana, que van a ser transitorias. Pero si aportamos cosas que vienen de Dios, como el oro, la plata y las piedras preciosas, eso será probado y aprobado por Dios cuando sea el momento de ese examen. Dije antes o anticipé antes que en el santuario había barras que atravesaban las tablas de un extremo al otro, eso 26-28 y 36-31 al 33, nos habla de 4 barras que pasaban por diferentes anillos que unían las tablas. Las tablas estaban entonces en una posición vertical, las barras en una posición horizontal, y esto hacía que se mantuvieran toda la unión de la misma consistencia. Los barrotes son un símbolo justamente de lo que mantiene unido uno con otro cada estamento, cada parte del templo. En Efesios 4:1 al 3 se nos dice que hay 5 factores que mantienen al cuerpo de Cristo unido. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, lo dice allí San Pablo. Y entonces en este pasaje hay 5 factores que Pablo dice claramente. Una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Esos 5 factores son los que mantienen la unidad de la Iglesia. Esperamos lo mismo, creemos lo mismo, una sola fe, somos bautizados en un solo bautismo, bueno, y tenemos un solo Dios y Padre de todos. ¿Sí? Todos esos factores, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, todo eso nos une y nos mantiene cohesionados en los brazos poderosos de nuestro Dios. Y así entonces somos la Iglesia del Dios vivo, que es la columna y el baluarte de la verdad actual. Vamos a ir ahora al elemento que se menciona en Éxodo 38:27. Vamos a ver que se habla aquí de los zócalos. Volvemos a Éxodo, ahora el 38:27. Y vamos a notar en este pasaje que hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario. Las basas eran de plata, ¿no? Las basas del velo, en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Así que vemos que las basas eran de plata. Y la autora pregunta y plantea, ¿de dónde salió tanta cantidad de plata? De ofrendas seguramente, alguno dirá. Pero esas ofrendas no eran de carácter voluntario, como era el oro, como era la madera o las pieles que
revistieron el santuario o el lino, sino que eran un impuesto espiritual y santo que se había establecido como dinero del rescate por la edad de cada hombre que era apto para salir a la guerra. Era un impuesto que se pagaba por cada hombre que podía ser reclutado para el ejército de Dios. Así entonces, ese ciclo del santuario, se reunió toda esa cantidad de plata que llegó a ser el basamento de estas maderas. Entonces había ofrendas voluntarias y también ofrendas que estaban establecidas por un ciclo, el ciclo del santuario, y ahí entonces eso se estaba utilizando para el basamento. Dijimos antes que el seguro fundamento de la iglesia es Cristo, es un fundamento seguro. Isaías 28:16 nos recuerda también que Cristo es el fundamento que no puede ser removido. Isaías 28:16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Aquí está el texto luego citado por Pedro como vimos recién. Así la propia morada de Dios descansaba en el fundamento firme y sólido del Señor. Para terminar, hemos hablado mucho sobre el muro del santuario, sobre sus basas, sobre sus tablas, sobre sus esquineros, sobre las barras, pero dijimos también que íbamos a hablar sobre el suelo del santuario. ¿Sí? En el templo de Salomón, el piso era muy hermoso. 1 Reyes 6:30, vemos aquí que el piso era ni más ni menos que de oro puro. Vamos a ver allí cómo lo describe el texto bíblico. 1 Reyes 6:30, perdón. 1 Reyes capítulo 6, versículo 30. A ver. Muy bien, gracias. Cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A mí me fascinan hoy esos pisos que vienen, que se unen así como tablitas, ¿no es cierto? Hace unos 3, 4 años atrás fui a ver a unos hermanos en Paraná y estaban justamente colocando el piso de la casa, que es piso flotante, creo que se llama, ¿no es cierto? Que son como tablas que se encastran una con otra y en una tarde podés vos, poner el piso a toda tu casa, se encastra, queda perfectamente unido, se limpia muy, muy fácil y no es demasiado caro, ¿no? Y hoy fui al sanatorio para una consulta y vi en una parte nueva que hicieron allí, justamente es ese piso, que hasta para pisarlo es como que una flota, ¿no? Me encantó. Pero ¿qué habrá sido pisar como sacerdote, ¿no? El piso del templo, de oro puro. No era así en el piso del santuario. Evidentemente no era así porque en Números 5:17 se nos dice un detalle interesante. Nos hace pensar que era muy diferente el piso del tabernáculo del piso del templo. 5:17, vemos aquí en el contexto de la ordalía de los celos que otro día podemos explicar. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. También tomará el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Así se nos da una pista de que el suelo del tabernáculo, ¿de qué era? De tierra. Y era algo casi obvio. Era un lugar movible. No era un lugar estable y permanente. Así que era un lugar donde estaban por un tiempo hasta que la nube se levantaba y daba indicación para seguir. Tenían que desmontar y seguir viaje. Tenemos entonces allí un piso de tierra. Un piso de tierra. Quizá alguno de ustedes haya vivido en casa con piso de tierra. Yo he visitado, ¿no es cierto?, casas con piso de tierra. Y tierra limpia, ¿no? Y tierra barrida. La casa de Dios, el palacio de la bondad de Dios, tuvo también su piso de tierra por muchos años. Pero ese piso de tierra, uno dirá, bueno, y cuando llovía, barro, un enchastre, ¿cómo sería eso? Bueno,
la Biblia nos dice algo interesante. La nube que protegía el pueblo también era como un dosel que cubría todo el campamento, incluido el tabernáculo. Un dosel que hacía entonces que bajo esa nube siempre hubiera una temperatura agradable, y si llovía, no llovía sobre el campamento, si llovía, no llovía sobre el santuario, porque la gloria de Dios era como un dosel que cubría allí todo el lugar. Números 9:15 dice: el día en que se levantó el tabernáculo, así estaba siempre. La nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche. ¿Sí? Había piso de tierra, pero Dios cubría todo con su nube. De esa forma, entonces, Dios también protege a sus hijos y su compañía está garantizada para todo momento. Así lo anticipa Isaías 4:5 al 6. Isaías 4:5 y 6, van a ver ustedes allí, que también se habla de un dosel, de una cobertura prometida para los hijos de Dios que van caminando y van peregrinando en esta vida. El Señor creará sobre toda morada del monte de Sión, sobre sus asambleas, una nube para sombra de día contra el calor y para lugar de refugio, y para cobertura contra la tempestad y la lluvia. Esa misma nube que cubría y protegía el santuario y el campamento es garantía de la presencia y la compañía de Dios en tu vida en todo momento. Cuando llueve, cuando hace calor, cuando hace frío, esa compañía de Dios que atempera las circunstancias difíciles de la vida y cambiantes de la vida que nos toca afrontar, también está garantizada para vos y para mí. Esa nube era una defensa, una constante compañía durante todo nuestro peregrinaje, y así, concluye la autora, todo verdadero cristiano puede tener la misma seguridad constante de la presencia, la protección y la guía de aquel que, representado en la nube, condujo a Israel por todo el camino hasta la tierra prometida.